Última hora de transmisión con Cana. Vamos a esperar como siempre que se reconecten todos. Eh, Ahí está, sumándose la gente. Bueno, son temas muy extensos. Podríamos estar días hablando de esto. En realidad Cana podría estar días hablando de esto. Eh, pero bueno, esperamos que obviamente sea de utilidad para todos. Acá lo tenemos a Cana. Vamos a incorporarlo. Y bueno, obviamente, como siempre, preguntas puntuales, dudas puntuales pueden escribirnos a cualquiera de los dos. Este, Acá lo tenemos a Cana nuevamente. Bueno, Cana, recién estabas ahí con este tema de qué pasa cuando estamos hablando de algo que ya sus componentes armónicos se van por arriba de nuestro rango de sampling, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Ok, bueno, ahí mientras se va sumando la gente, hay una cosita interesante que ahí así los ponemos en tema. Eh, Resulta que el alias, que es algo que no podemos evitar, recién sacamos una cuenta, estabas trabajando en 4400, habíamos dicho que 22.050 Hz es como nuestro tope, ¿sí? Es como, en este caso sería, para ustedes el agudito caería ahí, ¿no? Ahí está. Hasta acá llegan los agudos, más que eso no hay datos. Y te estoy hablando mucho, Max. Vos retame, porque tiene que ser No, por más, favor, bien Cana, grabado. estamos acá para disfrutar de todo este conocimiento. Este momento, Cana, este momento. Mirá, tenemos un promedio de 200 espectadores, Cana. Ahora bajó, pero ya va a subir en un ratito. Vamos de vuelta. Ahí se van metiendo. Alguien preguntó, ¿más sampling rate es mejor? Sí. Si me da el bus de datos, ahí está, vamos. Si me da el bus de datos, sí. Yo no trabajo en 192K para no mezclar en 192K. No porque no puedo meter tanto plugin en mis DSP, sino porque me ha pasado que nada, tengo a veces 90 pistas. Y chao. Ah, O sea, no tengo forma de en el bus de datos poder procesar cómodamente eso. Pues yo entro y salgo muchas veces con proceso analógico, algunas cositas más que tienen varios periféricos de la máquina, y a su vez tengo mucho plugin de DSP, una Power Core, varias Universal Audio. Usé la Liquid durante un tiempo con este setup también, ahora ando con de pelotito que no la estoy usando, pero ¿a qué quiero quedar con esto? Me quedaba un bus de datos tan chiquito que me gastaba todo el bus de datos simplemente en pasar lo que robaba del disco rígido y nada, no podía meter un solo proceso. Entonces, de una. Sí, sí. y tenía la subadía al pedo. Bueno. A ver, ¿qué pasa con eso? Vamos a hacer una resta. 30 kilohertz era el armónico que yo quería meter ahí, pero tengo 22.050 Hz. Vamos a hacer la resta. ¿Cuánto da 30 menos 22.050? Da 7.950. Ok. 7.950 es un subarmónico o es armónico o es algo de 10 kilohertz. No, desafina. Ok. Entonces, hay que tener cuidado ¿qué pasa con la distorsión armónica cuando, nada, no, en las frecuencias altas sobre todo, no tengo para dónde irme para arriba? Muchos plugins inteligentemente lo que tienen es un oversampling interno, que es como que dividen, por así decir, en puntos intermedios. Entonces, o sea, si los fotogramas, o sea, hagamos analogía con la imagen, porque de hecho a mí me cargan que soy iluminador, así que yo tengo las fotos que saco en determinado momento y tengo el punto intermedio, donde yo puedo, en vez de trazar la línea recta, puedo trazar un punto intermedio. Entonces podría curvar la cosa para que, nada, poder dibujar una frecuencia intermedia. Todo es mucho más bonito esto, y una vez que ya lo procesé, en vez de que me aparezca una frecuencia espuria que encima no necesariamente tiene que ser armónica, yo filtro. Y ahí después te devuelvo el audio de vuelta en tus 4400. ¿Sí? Eso muchos plugins lo tienen y es el gol del oversampling, ¿sí? Porque hay mucha menos distorsión armónica de la fea, pero por sobre todo no hay intermodulación, entre otras cosas. Porque cuando me aparece una frecuencia que no es armónica o no tiene absolutamente nada que ver con lo que está, a veces puede quedar bien, a veces puede no quedar bien. Y que se me module la señal, en algunos casos hasta puede ser desagradable. ¿Por qué? Porque las modulaciones de baja frecuencia sí estamos acostumbrados, las modulaciones de alta frecuencia no. Entonces, ya suena desagradable el audio, tiene ciertas rugosidades a las cuales culturalmente no estamos habituados. Por ahí se pone de moda en algún momento, pero no nos gusta cómo suena esto. Eh,
a ver, para los sofistas del audio que buscan el purismo y demás, que a veces los veo con amplificadores valvulares, sepan de que eso no es puro. O sea, pero digo, culturalmente nos gusta mucho ese segundo armónico y todo lo que sucede. Ahora, como toda la cuestión es cultural, si se pone de moda después el alias, bueno, vaya y pase. A nosotros, especialmente a los músicos, no nos gusta porque que me corra la afinación de algo, que me montes algo que armónicamente no está bueno, no está bueno. Así que bueno. No sé si responde un poco eso a una pregunta que habían hecho ahí y demás, pero un poco el chiste del oversampling interno tiene que ver con casualmente empezar a dibujar mejor la curva. Y, a ver, cometí un furcio diciendo lo de las altas frecuencias, pero también omití algo importante. A ver, la lógica nos lleva a que mayor frecuencia de muestreo, mejores agudos. La lógica lleva a eso. Y mi respuesta es ponele, o sea, que es muy académica. En realidad, si tenía una botonera acá para este tipo de cosas, mi respuesta es, ahí está, como dice la película. ¿Por qué? Porque también mejoran los graves y muchísimo. A ver, básicamente tenemos dos topologías de diseño de plugins para ecualizar, por ejemplo. Usamos los filtros FIR y los IR, ¿sí? Finite Impulse Response o Infinite IR, Infinite Impulse Response. Ahí está, sí, ahí está. Bien. No sé si conocen al respecto, ¿sí? Pero especialmente en la FIR yo tengo que hacer una cantidad de proceso importante. La recursividad del IR está buenísima, pero oscila. Que vos me pongas un ecualizador que oscila no está bueno, porque mi señal va montada con porquerías. Entonces yo cuando ecualizo con un IR, que es un filtro muy fácil de hacer, de hecho la típica del IR es el filtro bicuad, el bicuadrático, es muy sonso porque no requiere mucha capacidad de procesamiento, te lo entrego prácticamente en un ciclo de clock, porque es una boludez. En uno no, pero creo que en 3 lo puedo hacer. A lo que voy es bastante sencillo el filtro IR topológicamente, pero es bastante agresivo, es feo tímbricamente. Los agudos son rugosos, es como muy cuadrado todo, y encima es como que tiene una constante oscilación. ¿Sí? Los filtros FIR son un poco más dominables en ciertas cosas, pero tienen una contra. Yo necesito hacerlos con convolución. ¿Sí? Sin FFT no puedo hacer convolución digital. La FFT estamos acostumbrados todos a hablar de Fourier, porque nada, descomposición en el espectro, frecuencias, análisis espectral, la música es FFT básicamente. Analizadores de espectro bueno FFT, el oído con el cerebro. Analizadores malos de espectro, todos los otros. ¿Por qué malos? Fourier se nota que no era músico, bastante forro, un Fourier. Perdón si algún pariente Fourier. Pero el tipo se olvidó de nosotros como músicos. Fourier planteó su teorema de Fourier para funciones periódicas. Y las funciones periódicas, todo mal, porque no existen en la música. Bueno, hay músicas que parecen medio monótonas, pero eso es otra cosa. Pero el ruido de un ventilador es algo monótono, o sea, un tono puro sonando todo el tiempo, eso es algo monótono, es lo que no cambia en el tiempo. O sea, la música varía constantemente y entonces no puede ser analizada por Fourier, al menos por series de Fourier. Porque la serie de Fourier se hace con análisis de cosas que duran ad infinitum, que viene sonando igual desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer gronchadas, como las cosas que hacemos con la transformada rápida o la transformada discreta, que son derivadas en sí una de la otra, pero lo que es como que tomo un pedacito de tiempo y como que internamente me lo lupeo, ¿sí? Tomo un pedacito de tiempo y hago un análisis de como si hubiera durado siempre. El tema es que cuando yo robo un pedacito, a ver, todos les pasa que cuando splitean audio, si no hacen fade in, fade out, hay ruidito. Bueno, ¿qué pasa? A ver, yo robo mi pedazo de audio, lo lupeo. Yo cuando hago loops me salen como el ojete. Si no le hago fade, no hago crossfade o esas cosas. Cuando yo lupeo, me empiezan a aparecer ruiditos entre los loops. Eso es lo que sucede cuando yo quiero hacer análisis de Fourier, la famosa FFT, para intervalo de tiempo. Con un intervalo de tiempo que en realidad la palabra que usamos nosotros es ventana, window. ¿Sí? El window de la ventana Fourier. Si escucharon hablar de eso, o sea, y si no, botón derecho del mouse, que seguramente algún que otro analizador les va a dejar configurar eso. Lo que hago es corto un pedacito de tiempo e internamente es como que lo pego muchas veces para atrás, muchas veces para adelante y hago un análisis como si infinitamente siempre fuese un loop de eso. Entonces se convierte en una función periódica eso, básicamente. Como la función es periódica, yo puedo hacer un análisis y ahí saco el análisis. Pero claro, con los ruiditos que estaban a los costados. Entonces tengo un análisis erróneo. Si alguna vez analizaron un tono puro, van a ver que no les sale puro. Ahora, si lo analizaron con una ventana rectangular, les va a dar que tiene, no sé, un tono puro de 1 kHz tiene graves. Es muy gracioso, les va a dar como que tiene low.
qué buenos subgraves que tiene este kilohertz, van a decir ustedes. Y el kilohertz no tiene subgraves, es un tono puro. Cambian la ventana y empieza a mejorar un poco la cosa. Si el tono puro de un kilohertz tenía, no sé, tantos decibeles, a ver, vamos a ver en full scale, así como trabajamos en digital, lo tengo en menos 12, la función cajón, esta la box cab o la rectangular, no sé cómo, dependiendo el fabricante le dicen diferente o dependiendo de quién lo hace, pero cajón rectangular, cuadrada, como sea, siempre es de ese tipo de función, es la de prendo y apago, abro la ventana o cierro, o sea, abro, golpeo y cierro, golpeo, por eso tengo ruido. A ver, Daniel Agostini cuando saca la ventanita esta, el problema con el que se encuentra es que toda esa mugre de los costados, del antes y el después, también quedan en el análisis. Entonces es un análisis erróneo. Entonces, complementemos con la vista lo que usé ahí. Pero, como no puedo estar constantemente pensando en que todo es mugre en el analizador de espectro, pues si no, ¿para qué tengo una herramienta que no funca? Yo empiezo a ventanear como abro un poco más despacio, cierro un poco más despacio. ¿Sí? Tengo distintas formas. Lo puedo hacer en forma lineal, con una ventana triangular. Lo puedo hacer como cada vez más rápido, como una ventana tipo una gaussiana, por ejemplo. Tengo un montón de formas de abrir esa ventana. Lo importante es que no sea abrupto. ¿Qué es lo malo? Yo quise ver lo que pasaba y como tardé un tiempito en abrirla, me encuentro con que tengo menos intensidad. Y esos menos 12 por ahí me marcan menos 13. Me marcará menos 13, pero lo cierto es que si tiene un tono puro, por ahí veo una forma así medio, de hecho, perdón, que no se ofenda a nadie, tienen formas medio fálicas, porque son como, tienen como los huevitos, ¿no? Pero, a ver, todos esos residuos que los que me empiezo a encontrar en la ventana, en vez de ser toda una porquería que se va hacia los subgraves y un poco hacia los agudos, ya tengo una banda marcada y un ripple, por así decir, ese residuo, que está bastante abajo. En algunos casos son 60 dB, lo cual no es tan abajo. Para analizar música es medio choto. Pero cuando tengo ventanas un poco más complejas, nosotros somos muy de la Blackman o la Hamming, o sea, empiezo a tener todo ese piso de mugre, unos cuantos decibeles más abajo. Unos cuantos pueden ser 70, 80, 90, 100. Ahora bien, yo les dije que el ecualizador trabaja de esa forma. Si yo empiezo a partir mi espectro, me empiezan a quedar todas esas mugres. Cuando sumo cada una de esas barritas de Fourier, ¿sí? Para reconstruir eso, el resultado da más, porque todo tiene más mugre. Entonces, ya de por sí tengo algo que no estaba. Es una cosa medio oscilatoria. El audio cambia. De hecho, prendan, no sé, qué sé yo, cualquiera, no sé, un isotopo-son, por ejemplo, y lo pongan en digital, y lo ponen en analog, que analog no tiene nada, digo, pero está trabajando un IR versus un FIR. ¿Ok? Cuando cambian, cuando conmutan, hay un cambio tímbrico. Pruébenlo en el crossover, cuando tienen el crossover, cambian. Y no estoy procesando y ya cambia el audio. ¿Qué está pasando acá? ¿Suena mejor o suena peor? No sé, técnicamente por ahí no nos gusta tanto. Pero lo importante de esto es de que el plugin, por ese tipo de funcionamiento, ya está modificando el audio, no es un true bypass eso. O sea que todo mal con Fourier. Y hay algo peor aún con Fourier. Fourier, ¿sí? Las bandas son equidistantes. En primer lugar, las bandas son equidistantes. Todo mal con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, qué sé yo, vamos a trabajar un ancho de banda de 100 Hz. Está buenísimo en agudos. 10.000 Hz, 10.100 Hz, 10.200 Hz, 10.300 Hz. ¡Qué definición! Vamos a los graves. 300 Hz, 200 Hz. 2 tercios. 200 Hz, 100 Hz. Una octava. 100 Hz, 0 Hz. Todo lo que venga. Ahí tengo por lo menos 2 octavas y media audibles. Entonces, claro, la barrita esa marca todo. Si la barrita esa marca todo en el analizador de espectro, en el ecualizador también. Yo banco a muerte los viejos Nuendo, el Good Guy Nuendo 4, o el Cubase 3 y medio y demás, porque cuando tenías el corte grave, llegaba hasta 50 Hz y vos querías llevarlo más abajo y no te dejaba. Te dejaba porque no hacía nada ahí abajo. O sea, me parecía como muy sensato lo que hacía el tipo. No lo mueva más porque no va a obtener resultados. Botón derecho del mouse en ese plugin que les había dicho recién verdecito. Cambien si quieren la FFT y pónganle más puntos, más muestras, ecualicen y cambien, y van a ver que en grave, si quieren hacer una banda estrecha, no suena nada. Y cuando le dan más puntos, más muestras, empieza a mejorar. Cuando tengo más puntos de análisis, ¿sí? Tengo mucha más definición para ecualizar, y especialmente en los graves, chicos. Ecualizar las otras cosas más, pero a lo que voy es en los graves por sobre todo, porque en los graves necesito ancho banda estrecho. Y ancho de banda estrecho, ¿sí? ¿Sí? No ancho banda grande, sino ancho banda estrecho, se consigue con cosas que no son impulsivas casualmente, que son cosas que son más suavizadas. Entonces me tengo que tomar más tiempo para hacer ese análisis. Mi ventana tiene que tener un buffer importante. Entonces, el buen ecualizador, se toma su tiempo para trabajar.
Lo que pasa es que, claro, a ver, en el estudio yo me puedo tomar el tiempo con un ecualizador que tarda 1 minuto en hacer. Yo uso, por ejemplo, uno que tarda 5 segundos para hacer los cortes de grave, un poquito más. Tiene 262.000 muestras para hacer ese corte. Es una guasada. Sí, pero corro offline o lo que sea. O es mastering, digo, estoy yo acá, no pasa nada. No está grabando el músico a la par mía. No es un show en donde, che, qué buen sonido bombo, me dicen, buenísimo, y el batero está tocando y a los 10 minutos empieza a salir el bombo. ¿Entendés? Ahí vienen los problemas, las limitaciones con las que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con señales digitales, que Fourier nos la puso a nosotros con la música. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la definición en graves es mala. Y en segundo lugar, si yo quiero mejorar la definición en sí, ¿sí? Porque además ya hablamos de eso de la cuestión equidistante, que funciona en frecuencia, pero a nivel musical en octavas no nos sirve. Pero lo más importante es que los graves se llevan puesto todo. Entonces, si yo quiero mejor ancho de banda en esta porción del espectro, acá ya la tengo, ¿sí? Pero en esta porción del espectro, si yo quiero buenos graves, me tendré que tomar mi tiempo. Como no me puedo tomar mi tiempo, porque yo no quiero desperdiciar el tiempo útil en determinadas cosas, en que, por ejemplo, un músico me tira un botellazo porque, che, yo canté y todavía no salió mi voz, yo tendré que recurrir a otras cosas. Porque hay consolas digitales que suenan de una forma y otras que suenan de otra. Internamente, algunas no ecualizan con filtros IR, algunas utilizan filtro FIR. Y para tener un filtro FIR sin latencia, lo que cambian es el muestreo interno. Y hay muchas que procesan audio con sobremuestreo interno. El DCP, que no lo llegué a contar, hoy cuando habíamos visto el modelo von Neumann del CPU y de la computadora y todo eso, sepan de que el DCP tiene un CPU adentro, tiene relojito, tiene entrada, salida, tiene un montón de cosas, es como más completo el DCP. De hecho, el DCP puede funcionar tipo standalone. De hecho, el DCP usan todo el tiempo, ustedes en el teléfono tienen, en el microondas tienen, en la cámara de fotos tienen. Lo que tiene cámara de fotos tiene Linux adentro, así que tienen más cosas que eso. O sea, pero lo que voy es, el DCP tiene un montón de cosas resueltas y algo que puede hacer, por ejemplo, son sobremuestreos internos y puede hacer una ecualización mucho más violenta. Entonces, la consola, que muchas veces termina siendo una simple interfaz controladora, porque lo que usan, ya lo habíamos dicho, en la Digi, con la Venue y demás, es como si trabajásemos con hosts, por así decir, y es como un controlador MIDI de órdenes que te doy para que alguien modifique algo. Pero casualmente, muchas de estas consolas igualmente tienen DCPs abocados al procesamiento de señal. No es solamente la espera del Windows para correr plugins y todo eso. No todo pasa por software, sino que muchos ecualizadores trabajan por hardware. Ustedes ven las plaquetas, ven los DCP cuando las abren y entienden. A ver, ¿a qué diferencia había con la Yamaha? Si entonces, si esto tiene DCP y el otro también. Pero está bien que tenga DCP. Yo quiero ecualizar mejor. Quizá necesito un sobremuestreo interno para poder tener más puntos, para poder dibujar, o sea, para compensar ese problema del tiempo, ¿sí? ¿Ok? Y poder entregar la data lo más rápido posible, con muchos puntos intermedios, para no tener baja definición, especialmente en graves. ¿Ok? Después, obviamente, en agudos sí, mejor, está todo bien. Pero, ¿cuál es el problema de los graves? Yo quiero conseguir ancho de banda finito para hacer una ecualización subtractiva en una resonancia, algo, no podría. Parece como medio trillado este tema. A ver, está la batalla de yo no uso FIR por esto. El filtro FIR, cuando se toma su tiempo, es muy bueno. Nosotros que en el estudio acá, en tu estudio, donde sea, digo, pero en el estudio, que nos podemos dar los lujos de los buffers grandes, que nos podemos dar los lujos de latencia, podemos ecualizar de puta madre con un filtro FIR. A ver, y antes que me digas, pero ¿por qué no recurrís a la convolución de alguna parte? También podría. Y de hecho, perdón, el FIR, chicos, es un filtro que es convolutivo. O sea, trabaja con convolución. Y el hecho de que pueda trabajar con convolución, a mí, lo que me permite, entre otras cosas, es conseguir la capacidad, por ejemplo, de no modificar la fase. Con una intermodulación de la puta madre también. Pero puedo utilizar un filtro fase lineal. Entonces, si tuviese que hacer algún cambio súper transparente, ¿sí? Para una señal que eventualmente después la tengo que volver a sumar a algo, en donde si yo ecualicé, tengo la distorsión de fase, ya no puedo superponer esos datos. Un filtro FIR, ¿sí? En donde si yo utilicé una ventana adecuada para que no tenga ringing, ¿sí? Porque toda esa porquería se traduce a ringing. El pre-ringing es algo que estamos acostumbrados a escuchar. Lo que sucede cuando los bombos parece que pegan antes, que suena... No sé si cuando ecualizan con un fase lineal parece que como que se articulan los graves. El post-ringing suena como un poquito más de sustain, ¿sí? O sea, toda esa oscilación hacia los costados de la sync, que es la sync es el impulso digital, en donde ven todo, o sea, cuando viene el impulso no es un pulsito que viene de la nada y se acaba, sino que tiene una pequeña oscilación, crece el pulso y después deja de oscilar. La sync, toda esa oscilación, yo podría, por ejemplo, cambiar el pre-ringing o el post-ringing si yo cambio el impulso de esta respuesta finita.
y en vez de trabajar con una sync de esas características, puede tener como una especie de fade-in, y eso quedaría con más sustain. O puedo trabajar al revés, con una especie de fade-out y queda con menos sustain, pero queda con más golpe la sync, el resultado de una sync. Esto es algo que, por ejemplo, en ese plugin de color verde que hablábamos hoy, en la versión 5 lo pueden hacer, creo que en la 6 no, pero creo que más adelante lo volvieron a poner, yo no lo tengo ese lamentablemente, pero sí en la versión vieja, que la utilicé mucho, ustedes podrían cambiar en el filtro dual hasta la dinámica sin ni siquiera haber usado un compresor o un ecualizador. Entonces yo me dibujo, me habilito el filtro, ¿sí? Y hago, por ejemplo, que yo voy a bustear un poco el bombo. Che, pero la verdad que le falta agresividad al baterista. ¿Qué es lo que no te gusta al baterista? Me gustaría que el bombo patee más. No es levantarle los graves, es cambiar la sync. Entonces si yo le cambio la fase a eso, y es como que lo adelanto en fase, es como que el golpe va a llegar antes. Entonces parece que es más agresivo ese golpe. O al revés, che, loco, la verdad que le falta como aire en graves al tema. Es como que no sé, no está tan majestuoso. Listo, estiramos los graves. Y lo hago resonar después al filtro. Y nada, a ver, no cambié la intensidad, no comprimí, no nada, y sin embargo, con ese filtro FIR lo hice más resonante luego, o sea, utilicé el post-ringing en ese caso, y me duró más. A ver, sería como una modelización de lo que sucede a nivel temporal en esa oscilación, y bueno, tiene que ver con la fase, sí, a ver, y termina siendo fase. Entonces el fase lineal no es que cambia o no cambia la fase, bueno, algo hace. Che, Cana, y de todas estas diferencias digamos, de lenguajes que estás nombrando, el grueso de los plugins que usamos, por ejemplo, en un paquete de Waves, o no sé, un FabFilter, o mismo los WAD, que, por ejemplo, por poner un ejemplo bien claro, un canal de SSL de WAD, de Plugin Alliance o de Waves, ¿tienen diferencias en este tipo de lenguajes que usan para, por ejemplo, levantar los agudos del ecualizador? No quiero perder mis licencias, Max. Pero, bueno, a ver, charlemos un poco del tipo filtro IR. Es rápido, es económico en recursos, sucede velozmente, siempre cae bien parado, ¿sí? O sea, no lo comparás y no tiene el agudito no define tan bien, es como un poquito más agresivo, más incisivo, pero si lo combinás con un roll-off después, puede andar. Ese va rápido, consume poca máquina. Ojo, porque en los graves no están definidos, ¿sí? Hay una marca de plugins como la de Ovaca, saben a cuál me refiero, que por ahí tiene mucho de eso quizás, por más de que han incorporado muchísima convolución. La convolución, más allá del FFT, lo que hemos charlado y todo eso, pero bueno, a ver, va en los ecualizadores está asociado al filtro FIR, ¿ok? Y si yo no convoluciono, porque, a ver, vos me decías de UAD, en algunos casos, lo que yo tengo son colecciones de impulsos donde puedo cambiar, y si no, sí aplico FIR. Hay plugins híbridos. Bueno, hablando de Waves, tienen una serie híbrida que está buena, hay un EQ que vos podés cambiar ciertas topologías y lo tenés. Hay un plugin muy interesante de una marca que se llama DMG, me lo podría regalar después la marca si se copa con la publi, digo, que se llama Equilibrium, que está buenísimo, porque, nada, además puede asignar un buffer no guaso, guaranguísimo, que vos podés darle, yo le dije, 262.000 muestras le podés poner a ese plugin, por ejemplo, y tenés la posibilidad de cambiar el padding y trabajar con impulsos de ventanas, que yo en un plugin similar a ese utilizo una ventana Kaiser, por ejemplo. Yo tengo una banda llamada Kaiser, entonces me cae simpático, digo, pero tiene una oscilación, la ventana Kaiser, diferente a una Hamming, una Blackman, ¿sí? Y me queda la oscilación muy por abajo, y cuanto más tiempo le doy para hacer menos resonantes el filtro, entonces me suena mucho más limpio el audio, me suena como menos fofo, o sea, se apelotona menos. Son todos técnicos, son todos términos muy técnicos, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero lo que sucede es que empieza ese efecto medio moody, así de, muchas veces la culpa no es de que estoy ecualizando muy por la banda de medios graves, sino que tiene que ver con el solapamiento de bandas, que en graves los residuos se llevan puesto varias octavas a veces. Entonces, ese MADI que me aparece ahí en la, en las frecuencias bajas, por sobre todo, tiene que ver con el solapamiento de las bandas, ¿sí? ¿Okay? Si yo no tengo paquetes de impulsos para cada posición de la perilla, lo que puedo hacer es un modelado de FIR. Este ecualizador que le decía, el DMG por ejemplo, yo puedo elegir, quiero el agudito del API con no sé, los medios del SSL, con, no sé, tal filtro X, lo puedo poner, y además lo que tiene es que como fue modelado algorítmicamente, eso, técnicamente, por más de que después termina siendo como convolutivo el resultado, digo, pero la fórmula
es una cuenta matemática, yo en vez de tener la foto de la curva, yo lo que dibujé es la fórmula matemática para la curva. Entonces me responde la distorsión de fase que tiene que ir, me responde el tipo de curva que tiene que ir, y encima, nada, no es discreto que tengo, 91 Hz, 128 Hz, 300 Hz, como tengo en el EMI, sino que acá puedo poner los pasos intermedios. Entonces tengo el color, ¿sí? Y tengo a su vez y por la parte impulsiva tengo la respuesta transitoria, entonces tengo la combinación de tanto del espectro como lo dinámico, pero a su vez lo mando donde quiero. No tengo 10 kHz, quiero tocarlo en 10,5, puedo hacer 10,5. Eso es interesante. Vos me preguntabas cómo procesaban. Sí, o sea, básicamente... Lo barato y rápido va IR, lo más complejo y consumidor de máquina, pero nada, que asociamos a un poquito más de calidad, y especialmente en bajas frecuencias, es FIR. Es más pesadín, sí es cierto. Nos gusta mucho el IR con frecuencias de muestreo altas, porque mejora en grave, entonces ya no tengo tanto despilfarro de recursos cuando trabajo a 192K y tengo que ecualizar. Pero bueno. Y en un plugin estándar cualquiera, ¿cómo me doy cuenta en qué lenguaje se está manejando? ¿Tengo manera de saberlo? A ver, si querés hacer la fórmula empírica, pues no sé si tiene No, mucho no, sentido, no, digo, ecualizamos a las orejas, ¿viste? Pero sí, en realidad sí, hace un filtro, a ver, lo puedes hacer a ver, tirando un pulso ves cómo resuena, por ejemplo. La otra es ecualizar en baja frecuencia con algo chiquitito a ver qué sale, con ancho banda angosta, y ahí va. Chicos, de hecho, a ver, igualmente el IR no es que es malo, y ustedes tienen mil formas de mejorarlo, el IR, con buffer. No todos los ecualizadores tienen buffer, ese es el problema, pero con buffer, al isotope yo le doy buffer enormes también cuando uso el isotope. Hay un montón de plugins que te permiten mejorar el buffer y la ecualización es monstruosa, después cambia muchísimo. Pero bueno, a ver, son recursos que hay que ver si te gastaste el buffer en algo que después no te permite meter más canales o más procesos, o en vivo no los puedo usar. Yo en vivo tengo que ir muy al grano, o sea, tengo que resolver muchas cosas de arranque porque ya sé que el ecualizador no se torna fino ahí abajo. Yo que soy muy de pluginear y que yo me escapo de las consolas y siempre jodo con que las uso de mesa y toda esa cosa, pero hay algo que a veces extraño en la consola. Cuando tengo que hacer algún recorte muy guarango, muchas veces no lo puedo hacer en el canal porque le asigno una latencia que después se me traslada a todos los canales o me desplaza el canal respecto a otros, o si incluso yo le estoy dando monitoreo a un músico porque por ahí, en vez de estar trabajando con monitorista en ese caso, todo sale de mi sistema, por así decir, y yo le envío el monitor al músico desde mi consola. La contra que tengo es que, nada, el tipo se va a escuchar un poco más tarde. Entonces, hay otras cosas que se pueden hacer, pero a lo que voy es, extraño un poco el DCP de algún tipo de consola, de alguna, todas no. O sea, de consolas que no va, en graves no tienen definición. Pero en algún que otro festival, si no tenés todo del todo bien resuelto, la extrañas. Pero bueno, nada, es un datito de color. Cuando buscan buena definición, lamentablemente todo lo que tenga que ver con convolución ya te está forzando un poco eso. Pero no por robar el carácter de algo, sino porque el FIR es mucho más configurable y parametrizable y lo podemos modelar a gusto y el IR, el filtro bicuadrático en sí tiene sus limitaciones. ¿Sí? Pero bueno, nada, pero en la programación es practiquísimo y va rapidísimo. Los EQ nativos de los de AW, esos son IR y está bien. Han mezclado millones de discos zarpados de esa forma con las consolas primeras digitales. Está bien. Bien. Sí, entonces o sea, la limitación en realidad porque nos aburguesamos porque queremos lo mejor ahora, pero antes lo hacían y mejor. Bueno. Che, Cana, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, comparamos esto lo hemos hablado nosotros alguna vez, pero me parece que es algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando uno hace una comparación de un equipo, por ejemplo, un equipo valvular, como puede ser, no sé, un Varimu o un Massive Passive, sobre todo en un ecualizador que no, donde las válvulas están ahí como amplificando bandas de frecuencia y aportando todo un contenido armónico? ¿Qué pasa cuando comparo, por decirte algo, mi ecualizador valvular que compré hace 10 años y le cambié una vez una válvula solo porque se quemó, si no, no se la hubiera cambiado? No, una de las tantas que puede tener adentro, como puede ser un Massive Passive o algún equipo así, digamos, o un Pultec. ¿Qué pasa cuando lo comparo con un plugin que está modelado de un aparato seleccionado de un lote de aparatos, el que mejor midió, el que mejor relación señal-ruido tenía,
y que tenía las válvulas recién puestas y recién calibradas. ¿Qué Bueno, a ver, hacemos con esto? pero, vamos a otra, pará. El emulador de Pultec, que está la batalla de cuál Pultec suena más Pultec, ¿viste? Porque son todos distintos. A ver, es como, ¿cuál Sirgian suena? Está Mehmet pegándole a todos los platos y no le salen dos iguales. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo con el bobinado transformador? No te suenan dos Pultec iguales nunca, jamás. O por lo menos el Pultec, ¿no? Entonces, nada, qué sé yo, a ver, te suena igual al ecualizador marca tal, número de serie tal, pero más o menos tienden a... Yo a mí no me preocupa tanto eso, si es más Pultec o menos Pultec, o si es más Barimú o menos Barimú, sino qué es lo que puedo conseguir con eso. Pero a ver, yo supongo que cuando tenía la válvula de 10 años igual tampoco te iba a sonar el que usaron ellos, eso es lo que o exactamente igual. Y esto no es romper con un estándar industrial, así, ¿cómo? No, tienen que sonar todos iguales. Están muy bien, suenan súper parecidos. Pero justo casualmente me estás citando el estado sólido, no, me estás hablando casualmente de cualquier válvula de termiónica, que cambia la tensión, tenés un cambio tímbrico ya al toque. Nosotros que trabajamos acá en Argentina a 50 Hz, y los ñatos de UAD, por ejemplo, lo hicieron a 60 Hz. Entonces, digo, ya tenemos, ellos han trabajado el modelado de una forma en la cual acá no, algún cambio voy a tener, ya lo vamos. Después, a ver, hay una cosa interesante respecto a la convolución, que nosotros estamos acostumbrados al impulso como tal, ¿sí? Para robar la componente espectral, que también tenemos la componente dinámica, ojo, porque podemos ver el carácter oscilatorio con eso. Pero, ojo, no es tan rico como parece, y es susceptible a ruido y otras cosas. Hay otra forma de sacar la respuesta al impulso, que creo que todos la conocen, que es por sweep. Yo me hago un sweep de su grave lo que más bajo pueda, hasta el agudo más agudo que pueda, hago todo el barrido, me guardo eso, y con un mega buffer, porque ya no es algo cortito de fracciones de segundo que yo tengo que convolucionar, ahora trabajo con algo un poco más guarango, yo primero deconvoluciono eso, que lo interesante es que me permite sacar lo que no es lo que no pertenece al sweep, porque mi punto de comparación es una señal que yo conozco, es un sweep que yo ya tenía, entonces, nada, y me queda por el lado, en este caso sería el lado derecho, ustedes, no, para esto es izquierda de ustedes. ¡Ah! Me pierdo. Ahí está. En el lado derecho de ustedes de la deconvolución les quedan porquerías que eso no se usa. Y entonces está bueno porque es un impulso mucho más limpio en ese proceso. Y después del otro lado les queda el verdadero impulso. Y ahí tendrían la data. Pero la data también, como les decía, de una posición. Pero ojo con la intensidad, porque yo no estoy teniendo la distorsión armónica de una intensidad más alta. La tengo a la intensidad a la cual medí eso. Entonces, no sé si vieron a ver, ya que estamos hablando de Wave, que lo pueden hacer el Q-clone, por ejemplo, que pueden clonar EQs con el Q-clone, creo que vos lo usaste Yo lo usaba en una época bastante, sí. ¿te acordás que hacen unos sweep a diferentes intensidades también? Claro. Dependiendo de lo que entra, yo cambio, pongo lo que corresponde a tener un condicionante en la programación, entonces decís, o sea, la señal va de tal nivel a tal nivel, pongo este impulso. Si va de tal nivel a tal nivel, pongo otro. Y antes que alguien me diga, pero lo cambiaste, y entonces te vas a tener un pequeño clic en ese momento, porque no, eso es como estoy haciendo. El impulso, en vez de alocarlo en memoria, en este caso, yo al revés, voy a hacer una función que constantemente escanee el impulso, y después en ese caso cambio, y bueno, ya no pasa eso. Es difícil, la programación es bastante hinchapelota, pero esta gente cobra muy bien por hacer esos plugins, o sea, quiero suponer que cobra muy bien, porque hay que sentarse horas para hacer eso, por algo así te los cobran a vos, ahí está, eso quería caer. Entonces digo, si el tipo que lo diseña realmente, o sea, todo ese tiempo que le demanda hacer eso, tiene un porqué. Y por otro lado, hay un DCP, ¿sí? Que está haciendo las cuentas para que la compu no las haga, que hoy en día habíamos dicho, no es necesario, pero para ese tipo de cosas sí, es una rotura de bolas a la máquina hacer eso, constantemente estar esperando un cambio de algo que por ahí jamás viene, ¿entendés? Y algo que podría alocar hasta en calle para que salga rápido. No, estoy ahí esperando en forma dinámica esto y constantemente lo voy reescribiendo por si a alguien se le ocurrió cambiar la perillita, ¿entendés? Para Claro. que no haya un ruidito entre cambio de perillita, para poder automatizar en una sesión, ¿sí? Es bastante engorroso eso. El hecho es un constante laburo y es un constante escribir en RAM y sacar, escribir y sacar, escribir y sacar. No, a mí el Q-clone me servía para imprimir para poder con un ecualizador externo decir, bueno, ecualizo esto, lo imprimo, ecualizo esto, lo imprimo, lo frizaba, ¿no? Quedaba ahí como una imagen de esa ecualización
pero no es una herramienta muy cómoda para estar moviendo parámetros. Exacto. A ver, vos sacaste la foto en ese momento y hiciste audio en ese momento. Bueno, pero Pero lo también bueno, te da la posibilidad qué sé yo lo usaba, por ejemplo, con los ecualizadores a inductores de Dani Ovié, que son una gloria de contenido armónico, de curva, de musicalidad, y claro, y de repente podés por lo menos darle el color como a muchos componentes pasando por ahí, y después podés hacer el fino con un paramétrico de algo, si tenés que limpiar otra cosa o lo que sea, ¿no? Es como que me servía para eso, como para de repente, bueno, poder pasar a imprimir ese color en un montón de canales al mismo tiempo. claro, exacto. A ver, los que no están habituados por ahí a ese tipo de prácticas o les asustan, simplemente es una cosa que no ocupa espacio. Es, si ustedes tienen un EQ que les gusta cómo está sonando, es como dice Max, les saca una foto y pum, y queda, y siempre procesa de la misma forma. De hecho, viene incluso con un paquete de una librería así de impulsos que ya tenés un Pultec con Boost en 2 dB, acá. Y a lo que voy es lo siguiente, a ver, porque vamos a hacer cosas que puedan hacer en casa. Los que por ahí no tienen quizá la plaquita UAD y quizá no están en condiciones de afrontar ese gasto, o no le importa, porque son re googleadores y encontraron, tengo la Ultimate Impulse Response Library de lo que se te venga. Entonces tengo el impulso de el Manley Massive Passive en esta posición, en esta. Tengo el impulso de la cafetera del estudio de Lawrence. Entonces, digo, empieza si Carlín está viendo es para él. A ver, si yo tengo mis colecciones de impulso y tengo un buen convolucionador, pero me ahorro un Mansi Passive y a la miércoles, ¡pum! De hecho, tengo impulseados. Bueno, los plugins míos, si se los quieren bajar, que son gratis, trabajan de esa forma y tengo impulseados muchos de mis fierros ahí. Entonces, nada, son posiciones que, nada, saqué foto, por así decir, y están procesadas dentro del plugin. Que lo interesante es eso, o sea, ya te asegurás de que suene de esa forma. ¿Entendés? Tenés Una. ciertos contenidos armónicos, tenés la distorsión de fase y tenés unos mangos menos. Entonces, cuando empieza la computación a permitirnos convolucionar y en forma sencilla, a nosotros nos ahorró un montón de problemas porque lo algorítmico termina siendo complicado. Las rever algorítmicas buenas pesan bocha y a la máquina la matan. Y una buena rever convolutiva suena mejor que una algorítmica, por más que sea una convolución de una rever algorítmica. No sé si se entiende, yo le robo el impulso a una TC, la de la TC6000, por ejemplo, que de hecho lo hice. O sea, tengo el TC6000, sí, pero tengo cuatro SP nomás y yo los estoy usando, pero que ahora quería usar la reverb, y bueno, o uso la de la PowerCore, o le saco un impulso. ¿Y qué hice? Me armé un paquete de impulso, me tomé el laburito de varias tardes, empezar a tirar pulsitos y tener los impulsitos, y me los corro, por ejemplo, hay un plugin que se llama SIR, ¿sí? Que es Stereo Impulse Response, que más que estéreo, pues ahora permite más que impulso de estéreo, digo. Y está la SIR 2, la SIR 3, no sé si hay más ahora, pero lo que voy digo que, nada, me cargo mis impulsitos y los corro. Ese web, no sé si te deja cargar impulsos WAP, supongo que sí, El pero IR, sí. bueno, hay un montón de impulseadores, por así decir, en donde robas sí, caracteres que, por ejemplo, pueden ser de reverb. Y la reverb, si bien ya no podrías cambiarla a tiempo real, tendrías que buscarte otro preset de, a ver, la tengo con 2 segundos 100, con 2 segundos 200 y demás, pero lo que voy tengo la foto y es mucho más económico y a nivel recursos, quizá también. Anda a modelar una Bricasti ahora, a ver si te da para hacer ese algoritmo. Te volvés loco, impulseala. Entonces, el que lo hace me lo pasa. Pero digo, cuando yo resuelvo las cosas con el impulso, porque, a ver, yo no estoy modificando la reverb constantemente. Si es una mezcla muy artística donde voy cambiando esas cosas, bueno, listo, ya no funciona el recurso. Pero muchas veces la reverb me gusta como queda en longitud y la dejo estática. Ya ese plugin no se toca hasta que se termina la mezcla. Entonces, puede ser una buena opción conseguirse el impulso de la MT tal, de la tal, y listo, y va corriendo. Y si uno no tuvo por ahí la posibilidad de comprarla, o no la consigue, o no tiene el hardware adecuado para correr eso, porque es una reverb de SP, lo que sea, lo puede hacer. Y librería de impulso hay de lo que se les ocurra, de reverb, de ecualizadores, de lo que sea. Che, Cana, y contame un poco qué diferencia hay entre, por ejemplo, una cosa que apareció hace un tiempo ahí con los plugins de WAD, que no sé si en otros sistemas se usa también, es como esta cuestión de que hay un plugin que es el posta y otro que es el que le llega ahí nomás, ¿no? Está bien. Lo que le llaman la versión legacy. Bueno, hoy hablamos un poco de los IR y hablamos del FIR, pero también hablamos del oversampling. A ver, el oversampling tiene una gran ventaja.
A ver, las frecuencias con las que laburamos con el clock nosotros son bajas respecto al clock del micro. O sea que hay una cosa muy loca que yo tengo, por ejemplo, en 44, hasta en 48. Tengo una latencia X en 48 y cuando trabajo en 96 tengo menos latencia. Cuando trabajo en 192 tengo menos latencia aún. ¿Cómo puede ser si tengo más procesos, más direcciones de memoria que gastar y todo? Sí, si esto fuera analógico, o por lo menos, o sea, que no tuviese que trabajar yo con otros procesos, otras cosas más, en la vida real trabajaría con flip-flops, que son iteraciones que, de un proceso que dividen por dos la frecuencia del micro. Entonces, de hecho, los relojes pulsera, los digitales que tenían, trabajaban de esa forma. Una frecuencia muy alta que se iba dividiendo, un oscilador que se iba dividiendo. Ahora, este, eh, yo, como tengo menos latencia, está buenísimo, pero el problema es que tengo más consumo de recursos, porque usé el doble o el cuádruple de RAM, usé el doble o el cuádruple de disco rígido, y en los DCP, nada, lo mismo, o sea, el doble o el cuádruple de procesamiento, pero me lo entregó más rápido. Eso es una cosa para considerar. Ahora, el sobremuestreo interno que yo puedo hacer, porque ahora o sea, la latencia debería ser la misma, pero sobre el muestreo interno que puedo hacer, me entrega una curva mucho más real, una definición mucho mejor en graves, ¿sí? Después obviamente eso lleva un filtro anti-alias y demás, pero la resultante siempre es mejor, tengo menos distorsión armónica, menos de eso moody que habíamos hablado hoy, que se agrega por todo el residuo de los Fourieres. Y bueno, a ver, pero es otro tipo de topología de filtro. Es como cuando te decían cambiarle en los viejos compresores Behringer, ponerle los integrados del DBX 160. A ver, técnicamente era lo mismo, pero con componentes un poco más baratos. Bueno, pero después terminaba sonando bastante parecido. Bueno, acá técnicamente lo mismo, con ciertos legacy, guiño guiño, ya sabemos qué marca hablamos, y el posta a posta, en donde nada, el sobremuestreo interno, o sea, el tipo, el IR, acuérdense que no está trabajando con impulsos. El otro yo tengo un montón de otros caracteres más. Entonces, tengo las componentes dinámicas también metidas ahí, no solamente las ¿Y espectrales. qué pasa con esto que dicen de que el plugin en su versión completa pesa más y consume más recursos porque está de alguna manera como contemplando lo aleatorio, ¿no? del aparato real? No, está bien. A ver, miren, hay una cosa que, a ver, los que trabajan con optocompresores, por ejemplo, saben de que las fotocélulas, eh, a ver, por ejemplo, vamos al clásico, al circuito T4 del LA2A. Nada, yo cuando trabajo con determinados componentes electrónicos, las polarizaciones en algunos casos tienen un efecto memoria. Ese compresor, ni bien lo prendo, funciona de una forma, y a medida que va pasando el tiempo, esto no tiene que ver con la válvula, por favor, porque la válvula tiene que ver con la etapa de salida, pero este es un optocompresor porque trabaja con luz, ¿sí? Y una placa fosforosa o fosfórica, no me acuerdo, tengo que repasarlo, pero bueno, pero es con fósforo, que es incandescente, esto se enciende, tarda en prenderse, tarda en apagarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay? Hay una fotoresistencia en realidad, no es una fotocélula, es una fotoresistencia, que nada, o sea, varía, ¿sí? Cambia el valor en base al cómo es bañada en fotones. Ahora, ¿cuál es la cosa loca acá? A medida que vos lo vas bañando y demás, tiene un efecto memoria. Entonces, si pasa el tiempo, es muy probable que la aguja marque como que está comprimiendo cuando no debería. Y no es que están dando mal, sino que es nada, es propio el componente. Entonces, es como que ya suaviza de antemano ese compresor cuando pasa el tiempo. Hay, por ejemplo, algunas marcas que se jactan de hacer eso. Keywalk tenía uno, hay un montón que te dicen, no, nosotros tenemos el verdadero LA2A porque pasa el tiempo y empieza a comprimir diferente, entonces como que no sé, si te gustaba cuando arrancaste a mezclar que tenés que prenderlo y apagarlo todo el rato, pero bueno, no importa. Nuevo. Qué encantador, qué sé yo. A ver, no sé, pero no está mal eso tampoco y está bien. A ver, es una estrategia de marketing. A mí lo que Sí, me gusta de lo está digital es que bien. me aseguro que me repita las cosas, lo abro mañana y suena igual. ¿Entendés? Entonces, pero es una cuestión de gusto. ¿No? A ver, no sé bien si respondo por ahí a la pregunta, Max. Lo que sí hay determinados componentes electrónicos que con la temperatura, que ya sabemos que cambian su funcionamiento, alguien había visto, yo se me clavaron los comentarios y se me quedaron quietos, pero alguien había dicho que el crosstalk es diferente según la frecuencia, sí, obvio, es más, de hecho las inductancias parásitas también son diferentes según la frecuencia, y todo cambia según la frecuencia, de hecho, pistas de circuito impreso desplazadas un poquito con una rebarba se convierten en pedacitos de impedancia infinita para una frecuencia y de impedancia cero para otras, así que
Digo, a ver, todo lo que pasa dentro del circuito, o sea, realmente si nos queremos poner serios, podemos estar hablando de una semana y es más, nos queda corta Sí, sí, y sí. justo lo podemos hacer. Lo que pasa es que me van a cagar a palo y tendríamos que hacer una muy buena introducción teórica. Pero aquí quiero caer con esto. Toda esa modelización de la cual vos me estás consultando, Max, y especialmente la que tiene que ver con el dominio del tiempo y cómo cambian esos factores en el dominio del tiempo, para, que sirven para agregar realismo, lo que sea, hay una cosa que a mí particularmente me parece que es al pedo porque tiene que ver con el consumo de recursos. A mí no me des eso. Si yo voy a estar hay gente que mezcla 10 horas de corrido con una canción. Entonces, ya está en el régimen permanente de ese comportamiento valvular o lo que fuere. No está en el régimen transitorio. El régimen permanente de alguna válvula tarda más que en otras, pero ya a la hora y media, a las 2 horas, a los 5 días, Sí, ¿qué sí, cambia? sí. Nada, de hecho me cambia la Sí, tensión de red más no, que nada. imagínate aparte si abrís la sesión y todo suena como si hubieras prendido el estudio recién, ¿no? No, es una cagada, ¿sí? O el plugin Argentinizer, ¿viste? Que te va cambiando la tensión a cada rato, entonces los plugins te funcionan diferente al rato, no sé. Digo, no, no. A ver, dejando los chistes de lado, y esto no es un decir, che, pongámonos las pilas cuando diseñamos un plugin, no le vengamos features de mierda que después me hacen la máquina lenta, porque necesitas una máquina a la NASA para trabajar, ¿entendés? Y yo tengo el i3 y no sé, las cosas charlamos al principio, pero, a ver, está buenísimo que lo tenga el plugin. Yo durante mucho tiempo trabajé con algunos plugins Legacy por el simple hecho de que el Pultec Pro, por ejemplo, el Legacy tenía el strip arriba que no lo tenían los otros, y yo lo quería tener en un slot, lo que sea, no sé. Uno busca su comodidad y uno busca la herramienta con la cual obtiene resultados, o se acostumbró, y entonces uno obtiene resultados porque la herramienta sola no suena, por más que hay plugins que hacen todo solo, pero bueno, nada, la idea es que nosotros, es muy a ti el comentario, ¿no? Pero digo, es loco, es el factor humano. O sea, para eso te mando el e-mastering, los temas, y bien, gracias. Pero lo que voy es, eh, hay ciertas cosas que me parece que es un despilfarro de recursos. Tiene un sentido eventualmente en un mastering que sea 3, 4, 5 plugins, pero en una mezcla donde por ahí tenés 200 plugins activos. Dame ese recurso para otra cosa, seamos pillos, o sea, juguemos mal resultado, porque además quizá en el quilombo de los 70 canales que tenés, 900 canales, ni en pedo se distingue eso. Y sí me hiciste pelota un buffer que necesitaba por otra cuestión y demás. Algo que quiero aclarar, que no lo dije, y por favor, me había traído acá un porta CDs, iba a poner CDs, pero no da el tiempo para hacer el acting, pero iba a poner toda la discografía de una banda y después quería meter la discografía de otra banda y otra banda, y como que saco el plugin, pero me quedó una discografía puesta y quería meter una nueva y no me iba a entrar. Pero muchos plugins tienen una función que se llama mem-alloc, que es importantísima porque es la que me asegura reservarme esa memoria y ya está, listo, no me mueve nadie de acá. Entonces, eso está fantástico, pero muchas veces cambiamos configuraciones de plugin durante. Hay plugins que no están usando todos sus recursos de arranque, porque a ver, si yo no quiero usar oversampling, no lo uso. ¿Entendés? Entonces el plugin consume menos, porque tiene sentido eso. Pero cuando pongo el oversampling, cambia mi mem-alloc y por ahí a veces no me entra. Entonces, cuando no me entra, por ahí no es porque me quedé sin consumo de recursos, por ahí ya estaba medio al borde de usar todos los espacios de memoria asignados a lo que yo pretendía, y después no me calza algún otro como me quedan los segmentos. Entonces, hay ciertas cosas que no se pueden paginar, ¿sí? Porque también incluso eso conlleva más memoria. Después, si quieren, lo discutimos eso. Pero que voy, es guardar la sesión, cerrar y abrir de vuelta, y se acaba el problema. Si es que no te habías pasado del consumo de recursos total. Pero lo hago en vivo esto también. A veces estoy cambiando plugins durante el show, durante la prueba de sonido, digo, no, Cortaste el tema por la mitad. Bueno, digo. ¡Paren todo! Ahí seguimos. Che, Cana, escuchame una cosa. No sé cuánto nos queda de esta tercera, pero ya va a ser la última hora de transmisión. Dale. Quedan preguntas, Max. Quedan preguntas, sí. Bueno, vamos a tratar de usar. Dame un minuto que quiero decir un par de cositas y nos quedamos con las preguntas hasta que nos dé el tiempo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Cana, por tu tiempo y por tu conocimiento y por compartirlo como siempre estás dispuesto acá. Hoy tuvimos, creo que el pico de gente desde que estamos haciendo estas transmisiones, con claramente mucha gente interesada en estos temas, que quizás son los que más, bueno, nada, los que implican no más sentarse a estudiar, a investigar, a manejar data más concreta, y es muy, muy groso poder contar con vos para aclarar todas estas cosas que al fin y al cabo es la trastienda de lo que usamos todos los días y muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y está buenísimo manejar cada vez un poco más de data real de las herramientas. Por otro lado, contarles a todos que mañana lo vamos a tener a Pato Claypole desde el ATIC, en General Rodríguez, hablando de su especialidad, que es la grabación y mezcla en formatos analógicos de todo tipo.
Y no solamente eso, sino que también se ha convertido en un máster de la restauración ahí, de sus máquinas de cinta, asistido por grandes legados de esas viejas tecnologías acá y gente que le fue poniendo ahí el estudio muy a punto, así que nos va a estar contando mucho de eso. Vamos a ver si lo enganchamos a Ari Lavinia también para un día de estos. Estoy viendo también de enganchar a un amigo, a Carlitos Begueri desde Nueva York para que nos hable un poco de corte de vinilo, que estuvo está laburando en una cortadora cortando vinilos de vez en cuando, así que quiero que nos cuente un poco de eso. Bueno, vamos a tratar de seguir acá compartiendo datas y pasando un poco esta cuarentena entre todos. Así Che, que Mario Sobrino se copó. Mario Sobrino. Mario Sobrino lo estoy convenciendo, lo estoy amasando de a poquito. Así que bueno, si les parece, en algún momento se va a cortar esta transmisión y hasta ahí habremos llegado. Pero bueno, las preguntas que queden y que quieran aprovechar acá que lo tenemos al Cana, las que se hayan quedado, no sé si vos tenés alguna en mente que haya quedado o si no las irán escribiendo de nuevo. Y a mí se me trabó, no veo las letritas, los comentarios. ¿De No, qué no. plugin usás para poner impulsos en una sesión? Ah, vos Sí. recién nombraste uno. El SIR, uso ese que es livianito y es practiquísimo. Practiquísimo. A ver, SIR. acá Hay hay otro que versiones. dice, ¿cuál es el generador de impulsos que recomendás? Y el plugin para cargar impulsos. Bueno, para cargar dijiste recién. ¿Y para Sí, generarlos cómo haces, Cana? te hablo de muy buenos conversores, tanto de salida como de entrada, que me parece una obviedad, pero es así. Y no, tengo una sync que hice yo, así. O sea, fui a un editor de un audio vacío, dibujé una sync, listo. La delta de Dirac tiene que ser, como dice la teoría, infinitamente corta e infinitamente intensa. Infinitamente corta es un sample, infinitamente intensa lo llevo lo más arriba que puedo. A ver, no lo llevo al 0D full scale por los conversores que el otro día justo hablaban con Warrior. Tengan en cuenta de que cuando el racing es muy alto se puede escapar, entonces me dibujaría algo que no va. El impulso, el real impulso no existe. De hecho, los que tienen el viejo Cool Edit, si quieren, intenten en un audio vacío levantar solamente un sample y van a ver que les dibuja la sync, les dibuja el ripple a los costados, que está así, es como va a sonar también, son muy importantes. No, es un impulso, así nomás. Lo hice así. Y después el sweep sí, cuando impulseo por O sea, sweeps. haces un clip de silencio y agarras un sample con el coso y lo llevas hasta arriba. Sí, a veces es el típico clip. O sea, después a veces es medio cortito, así que si lo quiero un poquito más grave, el impulso suelo tener Pero no lo haces con un generador de frecuencia, digamos, lo haces Bueno, a ver, dibujándolo. hay otra cosa. Perdón, cuando te decía lo del sweep, sí, lo hago tengo un generador de tono, y nada, y hago la comparación. O sea, no lo borro porque o sea, yo con eso calculo no solamente lo que sucede a nivel frecuencia, sino también el retraso en tiempo, especialmente si tiene algo que ver con, no sé, copiar un plugin de sala o una sala también, cuando impulsas una sala y la levantas con un micrófono. O sea, metodologías hay muchas. La del pulsito a mí me rinde mucho porque no ocupa espacio y uso poco buffer, que eso es lo importante. Pues no es lo mismo estar constantemente impulsando, o sea, convolucionando respecto a un buffer de algo tan chiquitito, ¿sí? Como un buffer de un minuto de sweep, ¿entendés? Un buffer bastante más parango ese. Entonces, Acá eh, preguntan por qué no te gustan los fast filter, Cana. ¿quién fue ese? No, a ver, hay ciertas cosas que no es que no me gustan, digamos que para determinadas cuestiones sin latencia encontré algunos plugins que me han gustado más. Después, fíjense que tienen distintas configuraciones. Yo no soy un gran adepto a la fase lineal. A mí me gusta, cuando uso FIR, me gusta el FIR que, que se comporta como un ecualizador convencional también. Pero bueno, a ver, son gustos. O sea, no todos los FIR, chicos, es fase lineal, eso que quede bien en claro. Eh, lo I y R claramente no es fácil lineal, ¿sí? Y después, a ver, el pre-ringing es una cosa que me hincha bastante las pelotas. El post-ringing no tanto, pero el pre-ringing sí. A mí si me dicen fácil lineal, yo espero tener una respuesta transitoria interesante y que no se aleje mucho de la realidad de lo que ya tenía antes. Eh, digamos que tenés que mejorar, a ver, igual ustedes lo pueden cambiar los parámetros, o sea que vos tenés instancias de mejora para la parte del linear phase de ellos.
Pero, a ver, es una cuestión de gustos. Quizá para una mezcla utilizo otras cosas, me gusta más el color que la transparencia, y para un máster, si busco transparencia, eh, siento que tengo herramientas un poco más versátiles y un poco más precisas. Por estas cosas que contaba del buffer grande y otras cosas más. Y luego, nada, si busco color, tengo herramienta de color. Pero bueno, nada, a ver eso. Cada vez Acá, tengo librito de gente que hace cosas increíbles con eso, y está bien. Sí, acá el mono pregunta, ¿qué plugin de Dieter usás? ¿Cuál te gusta más? interesante. Hay varios Ditters, a ver, los comparo obviamente, y de hecho toqueteo un poco. El Ditter parece una boludez, pero cambia el audio, cambia levemente. En la imagen exterior también hay ciertas cosas que se aprecian distinto. Los modelos determinísticos no pueden entregar nunca algo aleatorio, eso es importantísimo que se entienda. Yo aplico el Ditter 2 veces y me da el mismo resultado, 2 veces distintas. Entonces, cuando me hablan de aleatoriedad, o sea, yo, nada, estamos trabajando con computadoras, me pongo hortiva con eso, ¿viste? Eso en primer lugar, porque vienen con no, que los ruidos aleatorios, no, no. O sea, con el Dieter no pasa eso. Por otro lado, hay distintos tipos de Dieter, y yo estoy utilizando particularmente con el MBitMask de Isotope, que es un Dieter que me gusta mucho, está muy bien resuelto. El MBitMask es bastante viejo, tiene un tiempo, y la verdad que me gusta mucho. Hay uno que es muy bueno, que es el X-Dieter de PSP, también. Tienen muchas opciones. No soy un gran fan del autoblanking. El autoblanking es como que apaga el Dieter en las instancias más chiquititas, que casualmente es donde el Dieter tiene que funcionar mejor, en las instancias de los matices más chiquititos. Lo que pasa es que es una cuestión que arrastramos históricamente. Nada, cuando los saltos eran una cagada, sonaba el Dieter, ¿viste? En una época. Entonces, no resolvía también. Pero bueno, y yo con esos 2 Dieter yo estoy muy feliz. No soy un gran fan del IR, que saben de qué marca es, ¿no? Pero bueno, no soy gran fan de muchos de los Dieter que vienen nativos en los limitadores. No me he encontrado con super Dieter. A ver, te estoy hablando de un Dieter, justo casualmente, está muy bien resuelto, tiene muchas consideraciones el de RX. Entonces, nada, pero bueno, también tienes una cuestión de gustos. Hay muchas cosas que las compenso con el Dieter, por eso escucho con el Dieter. Yo hace muchos años que no escucho audio en 32 bits, por más que saben que tengo unas cositas con los conversores de 32 bits, y sin embargo no escucho. Hace muchos años que el audio solamente lo escucho en 16 bits, o sea, es malísimo eso, pero como proceso todo en punto flotante, que al final no hablamos nada de 64 y de 32. Después, si quieren, hago un vivo en la mía. Después, síganme en el Instagram. Tengo una de esas cosas en el canal de YouTube, si quieren, búsquenlo ahí. Y tenía justo el audio para esto, que era... Bueno, nada. Y decía, si ustedes tienen la posibilidad de escuchar con el Dieter, ya se están asegurando de que es el producto final que van a escuchar. Hay deformación, y yo escucho siempre con esa deformación. Entonces, el proceso con floating point, porque la DAW internamente floating point, o sea, no me privo de que ningún pico que cruce el cero se recorte, porque en punto flotante tenemos rango dinámico para tirar al techo. Hay más de 1500 dB rango dinámico, 700 y pico dB para arriba, 700 y pico dB para abajo, con un ruido de cuantización que está abajo de los menos 150 dB, entonces nada, es mucho mejor que el 24, somos muy felices en 32, pero como tenemos que caer o un 24 o un 16, yo estoy escuchando cómo va a ser el resultado final. Muchas veces apago el Dieter y, uy, qué buena estaba la reverb, pongo el Dieter, entonces más de stereo expander. Pero bueno, nada, no sé si responde un poco al mono ahí, el mono... Sí, claramente. Bueno, a ver, acá pregunta alguien si hay plugins minimalistas que no gasten recursos de imagen. Sí, un montón. Mirá, bueno, a ver, yo no soy un super fan del Reaper, pero la línea JS de Reaper está muy bien lograda, hace eso y suenan bárbaro. Los míos también pueden usarlo si quieren. Ahora se viene la versión 64. Hay muchos plugins que la posta es que la imagen no influye. Y es más, los plugins que son tipo estáticos, en donde no tienen cosas que se van generando, los que no tienen analizadores, los que no tienen colores locos y cosas así, lo que son de típica perilla o eventualmente un búmetro, esos consumen poco recursos de máquina. Los que tienen pocas páginas en sí, suelen ser plugins bastante tranquis. Siempre el generador de imágenes es lo que hincha la bola, pero con una buena placa de video lo solucionan eso, chicos. Así que no. Pana querido, acaba de aparecer el conteo de 25, 24, 23 y cuenta. Así que
Muchísimas gracias a todos, especialmente a vos, Cana, por tu tiempo y por tu conocimiento y por compartir. Tengo aquí a Mariano, un amigo que está grabando, así que si Dios quiere mañana lo subimos y así lo pueden compartir todos. Y hasta acá llegamos, Cana. Nos vemos mañana.